Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Contando Historias. Hoy tenemos de nuevo a Emma Cajil Marrón y a Sandra Ferrer Valero. A Sandra Ferrer Valero y a Emma Cajil Marrón. Porque tanto monta tanto, porque vamos a hablar además de los hijos, o una de las hijas de Isabel y Fernando, de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Concretamente de Juana I de Castilla, que fue reina titular de Castilla, que se casó con Felipe el Hermoso y que se supone estaba loca. Hoy una de las cosas que intentaremos más o menos consensuar antes de que acabe este programa es si es cierta o no la locura de Juana de Castilla. Así que vamos a empezar con Sandra. Muy buenas, Sandra, lo primero de todo. Hola. Y muy buenas, Emma, también, que luego se me olvida y siempre me llama al orden porque no la saludo. Bueno, ellas, como saben, simplemente para hacer un pequeño resumen, Sandra Ferrer Valero, autora de 10 libros, creo que son 10, ¿no? Si no me equivoco, sobre las mujeres en la historia, todos ellos muy interesantes. Además, tiene una cuenta de Twitter donde divulga todos los días, algunos días incluso coincide conmigo en esto de la divulgación de algún personaje en concreto. El otro día me di cuenta que había puesto a Pilar Careaga y yo también. Todos los días divulga episodios o personajes femeninos que son importantes en la historia. La doctora Emma Luisa Cajil Marrón, que además está ahora haciendo varias cosas a la vez, nos va a contar, antes de que empecemos con el programa, nos va a contar un poco de sus andanzas, sobre todo en el Prado en femenino y todas estas versiones, y luego ya entramos en harina. Así que, Emma, cuéntanos antes de nada, para que no te retengas más y ya a partir de ahí le damos caña a Juana de Castilla. Bueno, ¿qué contaros sobre el Prado femenino? Que es un proyecto maravilloso, gigante en el que estoy involucrada, pero decir pues que la segunda edición fue un éxito, que va a seguir y que por ejemplo, en la página web del Museo del Prado tenéis un montón de recursos. Sandra, tú seguro que lo usas, ¿no? Porque con estos hilos, que yo todas las mañanas me tomo el café contigo. Siempre, y aprendo muchísimo porque, claro, cuando tú te focalizas tanto en una época, ¿no? Y volvemos a mi especialidad. Yo en Prado Femenino participé con el retrato de María Tudor, pintado por Antonio Moro. María Tudor tan popular, ¿no? Esa reina tan popular de la que ya he hablado 3 veces con Joaquín. Pues en el caso del Prado en femenino tienes todos esos recursos ahí para ir a las conferencias que se dan. Tenéis también, por ejemplo, la obra del día pintada por una mujer, que veo que compartes muchas cosas de pintoras también, Sandra, que es algo que me encanta. Y muchas cosas sobre mujeres muy pioneras. Entonces yo creo que ahí el Prado femenino y Sandra están en la misma onda. Y anunciaros que el año que viene voy a ser comisaria de una pequeña exhibición de medidas de retratos femeninas en el Museo Británico en Londres, centrada en algunas de las mujeres de las que vamos a hablar hoy también. Así que ya os iré avanzando un poquito más de eso porque todavía no puedo compartir mucho, pero va a ser muy interesante. Y bueno, voy a lanzar ahí. Isabel la Católica, Isabel de Castilla estará presente. Hoy vamos a hablar de su hija, ¿no? Bueno, vamos a empezar porque efectivamente era una breve introducción y a partir de este momento... Muy breve, Joaquín, como siempre. A partir de este momento sí que vamos a hablar de historia, vamos a hablar de una de las hijas de Isabel y Fernando, la tercera de las hijas de Isabel y Fernando en orden cronológico, contando por supuesto a varones y a mujeres, ¿no? Sandra, cuéntanos un poco cómo nace Juana de Castilla y en qué contexto histórico. Pues Juana nace en 1479, en el 6 de noviembre, ahora hará de aquí poco su aniversario de nacimiento. Juana es una infanta más,
En principio nace y crece en la corte de Isabel de Castilla. Nace, como digo, en el 79. Isabel lleva unos 10 años, un poco más, ya reinando, ya ha terminado toda la etapa más conflictiva de alcanzar ese trono que algunos dicen que usurpó. Y ella vive pues en esa corte en la que Isabel ha creado una especie de escuela palatina, que eso es algo que se habla muy poco en las biografías sobre la reina católica. Siempre se habla de sus partes más oscuras, la Inquisición, la expulsión de los judíos, su exacerbado catolicismo, etcétera, etcétera, pero Isabel de Castilla dicen que en su biblioteca tenía una copia de la obra de Cristina de Pizán, que está considerada una de las primeras feministas de la historia. Isabel hizo que no solo a Juan, que era el segundo de los hijos, tuviera una formación humanista, sino que sus hijas, a medida que iban naciendo, iban creciendo, recibieron una formación que ella de mayor también asumió, con grandes humanistas, hombres y mujeres. Conocemos a Beatriz Galindo, la que llamaban la latina, porque dicen que ayudó a Isabel a aprender la que entonces era la lengua universal. Es decir, que Juana nace y crece en un entorno erudito, culto, piadoso, obviamente, y se forma como una niña más, de la cual en un principio las crónicas no aluden a ninguna supuesta esquizofrenia, locura o demencia que luego sí que le pusieron el San Benito, vaya. Emma, recuerdo la vez que hablamos de Isabel de Castilla, cómo recordábamos, para la redundancia, que su formación no había sido muy brillante, ¿no? Porque como no se supone que no estaba destinada a reinar, era la hija de Isabel de Portugal, como que su formación estaba orientada más a hacer matrimonio y a tejer o a las cosas a las que se dedicaban supuestamente las mujeres en esa época, ¿no? ¿Tú crees que por eso que trata de que la educación de sus hijas, incluso como comentamos en el episodio donde hablamos de Catalina de Aragón, la quinta dentro de la línea sucesoria, recibieran esa formación humanística tan importante a pesar de ser mujeres? En el caso de Isabel sabemos que no tenía esa formación porque se forma en su edad adulta. Entonces, claro, podemos inferir que no la recibió porque no tenemos realmente información de su infancia, como lo tenemos de sus hijas. Sabemos que Isabel formó a sus hijas porque está todo esto reflejado en sus cuentas, como hay humanistas italianos que son los tutores, cómo les compra a las niñas pues cosas como una mesa para escribir. Es que son cosas así, ¿no? Le va comprando cuadernos, le va comprando, por ejemplo, el primer año que nace Catalina, el segundo año le hacen un pequeño como carrito para que aprenda a andar, ¿no? Estas cosas, educación no es solo aprender a escribir, son muchas cosas, ¿no? Sabemos esto porque de Isabel se guardan las cuentas y por eso sabemos mucho de la formación de sus hijos. En el caso de Isabel, madre, no tenemos esa información. Sí, y porque no se crió en la corte tampoco, se crió en una corte que estaba en Arévalo con su madre y su madre sí sabemos que tenía un problema mental grave, la madre de Isabel de Castilla, ¿no? Y ahí se crió con su madre y con su hermano en una corte donde probablemente hablaba portugués. Esto creo que es muy importante y esto ya hace años publiqué yo un artículo sobre lo importante que es saber lenguas, como ha dicho Sandra, saber latín, pero también saber portugués. Quiere decir que Isabel de Castilla era bilingüe de nacimiento, lo cual le facilitó aprender el latín. Probablemente esta visión más grande del mundo que Isabel tenía, yo creo que le vino un poco por su experiencia externa a la corte, pero luego llegar a la corte también y luego por el devenir histórico, porque se convirtió en reina de Castilla y dijo, pues ahora que tengo la oportunidad voy a formar a mis hijas, porque sí, tenía libros de Cristina de Pizán y sí, que los humanistas que ella estaba favoreciendo tenían la idea, y esto es el beneficio del humanismo a las mujeres, de que era bueno educar a las mujeres. Al contrario que la Edad Media, que a veces había estado un poco denostado la educación femenina, ¿no? Y es Isabel la que, no solo sus hijas, otras mujeres de la corte, y hay otras mujeres, no solo Beatriz Galindo, que es la más famosa, que da un nombre a un barrio en Madrid, hay otras mujeres en la corte de Isabel la Católica
no solo enseñando latín, sino haciendo otras cosas muy pioneras. Y su propia hija Isabel, la mayor, es la que gestiona todo el tema cuando llega el primer pintor de retratos. Ella es la que gestiona las sesiones con los niños, la que trae los azúcares para entretenerlos. Es Isabel la mayor, con 20 años. O sea que su hija se está encargando de todo, porque las infantas a veces viajan solas también, representando a sus padres. Y eso es un papel público que en Inglaterra, por ejemplo, las princesas Tudor no tienen jamás, hasta María Tudor, casualmente la hija de Catalina, ¿verdad? No es casualidad. Sí. Bien. La respuesta en corto. As usual. Muy bien, pues vemos a Juana de Castilla en la corte, es la tercera. Todos sabemos que la política de alianzas con otras naciones, o en esos momentos con otros reinos, se hacía a través de los matrimonios, se hacía a través de los enlaces entre las diferentes casas y, lógicamente, los hijos de Isabel y de Fernando sufren, digamos, entre comillas, esa política, ¿no? Entonces, ella es la tercera. Si Sandra nos puede ir contando, si se acuerda más o menos los hijos, qué tipo de relaciones y qué tipo de matrimonios hacen y cuáles son el objetivo de cada uno de ellos hasta llegar al tercero, al de Juana. Que es curioso que Juana es la única de las hijas de Isabel y Fernando que no se casa con un rey. La primogénita se casará con Manuel de Portugal, María lo hará también con Manuel de Portugal cuando Isabel fallezca, y la última, Catalina de Aragón, lo hará con Arturo y luego con Enrique, que será Enrique VIII de Inglaterra. Pero Juana se casa con un archiduque, que es Felipe, llamado el Hermoso, que es hijo de Maximiliano I de Habsburgo. La unión que se pacta de Juana con Felipe es conocida como una doble unión, porque la hermana de Felipe se casará con Juan, que es el heredero a la corona de Castilla. Si todo hubiera ido según los planes establecidos, Juan, el segundo hijo de Isabel y Fernando, hubiera sido rey y su reina consorte hubiera sido Margarita de Austria, que llegó a España en la misma flota que Juana había utilizado para viajar a Flandes. Entonces, es curioso que Juana no es la figura más importante, ¿no? Es curioso. Sí que es importante porque se casa con el hijo del emperador, con lo cual también tiene cierta enjundia, vamos a decir. Pero es curioso. ¿Qué querías decir, Emma? Que me has levantado la mano. Es que aquí me has tocado el orgullo patrio. Margarita de Austria entró por Santander, por el puerto de Santander. Yo soy de Santander y tenía que decirlo, lo siento. Vale, no, y está reflejado, por ejemplo, esto está reflejado en Sevilla, en la Plaza de España. Ya sabéis que hay escenas de azulejos de todos los sitios, y la ciudad de Santander está reflejada la entrada de Margarita de Austria la próxima vez que estéis en Sevilla. Pues mira, no me había fijado nunca. Pues sí, está allí. Detalle. Y Juana se fue de Laredo, ¿no? En Laredo, si visitáis Laredo, y Catalina, antes de llegar a Inglaterra, estuvo un mes en Laredo porque intentaron ir, hubo una tormenta horrible y Catalina se puso malísima, dijo, de aquí no me movéis de Laredo que yo estoy muy bien. Y incluso tuvieron que mandar a traerle cosas porque se estaba muy mala. En Laredo, si vais, también vais a poder ver la casa donde se quedó Juana. Y es desde ahí la última vez que, donde se despidieron, no la última vez porque Juana volvió, que se despidieron su madre, y Catalina estaba con ella en Laredo cuando se despidieron. Claro, es que pensemos que ese momento es una joven de 16, 17 años que ha vivido toda la vida en España, bueno, en Castilla, que se ha formado, que sabe que tendrá que estar al servicio de sus padres, pero yo siempre pienso que los condicionantes, lo que nos rodea, también puede afectar a despertar o no, pues a lo mejor ciertas carencias, o vamos a llamar demencias, o vamos a llamar problemas que podamos tener, ¿no? Una persona a lo mejor puede tener una ansiedad latente y no la desarrolla nunca porque vive una vida felicísima, y otra persona vive la mar de feliz, tiene una ruptura en su vida y se le desata una esquizofrenia porque la tenía latente. Quiero decir con esto que en el caso de Juana también es importante pensar en todos los pasos que dio en su vida. Es una joven de 16, 17 años que se va a Laredo, se sube a un barco, una flota de miles de soldados que se echan a la mar.
hay una tormenta, unos mueren, ella está sola, está con una corte, una pequeña corte que la acompaña, pero deja atrás a unos padres, al padre sí, pero a la madre no la volverá a ver más que una o dos veces más en su vida, pero no lo sabe en ese momento. Isabel, cuando ella lucha por su trono, está en su casa. Es verdad que la sacan de Laredo y la llevan, ay, perdón, de Arévalo y la llevan a la corte de Segovia con su hermanastro Enrique IV, pero juega en su campo, como dirían hoy en día los futbolistas, ¿no? Juana se ve de la noche a la mañana en un mundo que le será totalmente hostil. Y no lo digo yo, es que lo dicen las crónicas, que hay incluso secretarios de los reyes católicos que escriben a Isabel y a Fernando advirtiendo que si Juana no estuviera suficientemente cuerda, no habría quien lo soportara. O sea, es curioso que incluso se enfatiza con el hecho de que, madre mía, lo que le están haciendo a esta criatura y cómo puede ser que lo esté soportando. Claro, llegará un momento, como tú decías antes, que hablábamos antes de empezar, que era una chica de carácter y de pues eso, que decía las cosas que quería. Claro, evidentemente llegó un momento que explotaría, ¿no? Pero las circunstancias en las que vivió fueron parte del detonante de que ella mostrara signos de locura, como decían en aquella época, que yo creo que más que locura eran signos de desquiciamiento total de las situaciones en las que la pusieron. Llegamos a Flandes, no me viene a buscar mi marido. Cuando me encuentro con él, ¿qué dicen las leyendas estas románticas del siglo XIX y las novelas que hemos leído, ya no del XIX, del XX, del XXI, y las películas que se empeñan en insistir en estas, que hubo tal flechazo que se quisieron casar? Bueno, yo quiero pensar que la mujer en ese momento, como dijera que se quería casar porque se quería acostar con su marido, la imagen que daría sería un tanto nefasta. Con lo cual, es más que probable que fuera Felipe el que insistiera en cásame ya, señor arzobispo, cura, el que sea, porque quiero estar con mi mujer. Eso por un lado. Luego llega a la corte. Ella sí que sabe francés, lo que decíamos antes de los idiomas. Ella se defiende bastante en varios idiomas, pero los cortesanos que vienen con ella vuelven la gran mayoría con Margarita a España. Y los que pone Felipe en sus aposentos, en sus estancias, son afines a Felipe y acabarán siendo espías de Felipe, que vigilarán los pasos de su esposa, que es el adalid de la defensa de Castilla en contra de los intereses de Felipe, que recordemos que era profrancés a ultranza, uno de los países que en ese momento estaban bastante a la greña con Isabel y Fernando. Bueno, antes de continuar con Emma, creo que es importante reseñar que la Consejería de Turismo de Cantabria no promociona estos vídeos. Y ahora, a pesar de que nos encanta Cantabria, por supuesto. Y ahora vamos a... Yo creo que Sandra se ha metido directamente ya. Sí, ya lo sé. Sí, ya, no. Marina, no, pero muy interesante además esa referencia que hace, lo importante del matrimonio, un matrimonio que sería a la postre prácticamente la cuna no, serían la llegada de los Austrias a España, ¿no? O sea que realmente la importancia es vital, ¿no? Pero la referencia que hace de la corte, ¿no? De esas damas de compañía que llevaría con ella, algún embajador. ¿Sabemos algo de esto, Emma? Más o menos cuál era la corte que podía llevar, igual que Catalina cuando llega a Inglaterra. Pues claro, no pueden dejar sola a una chiquilla con 16 o 17 años. Ella misma en sí misma es una embajada de España, ¿no? España sí. O de Castilla y Aragón, ¿no? Vamos a afinar para que nadie nos pueda decir luego, es que escribís igual que Erasmo de Rotterdam. No. Sí se sabe, porque ya hemos dicho que la reina Isabel era muy ordenadita y tiene todas sus cuentas y todos los séquitos y todo esto está documentado. Pero claro, una cosa es, y yo he estudiado obviamente el caso de Catalina de Aragón a fondo y lo sé, y también es la otra que se marcha más lejos, ¿no? Porque irse a Portugal al final, Portugal y Castilla
se veían, se veían, no estaba tan lejos. Sí se sabe, pero claro, por ejemplo, en el caso de tanto de Juana como de Catalina, una cosa es lo que tú mandas y otra cosa es lo que acepta la gente allí. Felipe no es, no, porque aceptar que una mujer viene con una casa es que tiene poder realmente. Es que les está dando un poder, les está dando una casa. La princesa de Gales va con una casa que Enrique VII dice, pero ¿de qué vais? Si es una mujer. Esto es un no, mayordomo, una mujer, caballerizo mayor, pero ¿qué estamos locos? Es que en Castilla tiene una estructura ya compleja, las casas de las mujeres, porque Isabel lo decide para sus hijas. Las dotes, las grandes dotes con mucho dinero, si las quiere, porque Enrique VII eso sí lo quiere. En el caso de Juana y este matrimonio doble, una de las ventajas era que se podían omitir las dotes, ¿no? Y eso fue por lo que se utilizó. Y una cosa que quería traer a colación de esto, porque he visto que Sandra ya se ha tirado directamente a la piscina de si estaba loca o no. Una cosa muy importante para entender de Juana es que estuvo embarazada durante un tiempo muy largo, tuvo 6 hijos y a veces pensamos, qué éxito, ¿no? Una mujer del siglo XVI que es capaz de tener 6 hijos ya. Pero es que 6 embarazos conllevan unos periodos, o sea, se sabe que la mujer está muy vulnerable durante el embarazo, durante los periodos de lactancia, viajes para adelante, para atrás, casi me muero en este naufragio. Y luego, yo lo voy a decir claramente, el maltrato de Felipe a Juana fue horrible. Le trató fatal. ¿Por qué? Porque él no estaba acostumbrado a que una mujer tuviera poder realmente. En su familia sí lo había habido un poco, ¿no? Con María de Borgoña, ¿no? Y su abuela y tal, pero él no lo había visto palpablemente. Y luego el carácter de Juana. Su hermana Margarita, por ejemplo, o Catalina de Aragón o la reina Isabel eran mujeres templadas, pero Juana no lo era. Y eso a una mujer no se le perdonaba, yo creo. Porque que Enrique VIII fuese un iracundo a todo el mundo, pues le parecía muy bien porque es un tío de casi 2 metros. Pero cuando una mujer de repente pues dice 4 cosas, pues la gente casi hasta se asusta, porque es una mujer. ¿Por qué está hablando así? ¿Por qué Está loca. está loca? Está loca. Imagínatela un día pues que tenía un mal día en su embarazo y que Felipe pues le está siendo infiel. Porque claro, en el momento que ellas se quedan embarazadas, ellos son infieles todos. Gustavo, Felipe, todo. Entonces, claro, eso es muy triste para una mujer que está va a tener tu hijo y que tú le estés Y haciendo delante de todo el mundo. ella de hecho, cuando vive en España con sus padres, ella es testigo del cabreo que coge Isabel cuando se entera de que Fernando le está siendo infiel. Claro. Lo que pasa que Isabel lo mantiene de puertas para adentro, pero Juana efectivamente ya conoce cómo se las gastan los hombres. Que lo acepte o no, claro, ese es el problema, que ella posiblemente no lo aceptó. Luego, otro detalle que decías de lo de la dote, es importante también apuntar que al ser, como decías, un matrimonio doble, se anularon las dotes, pero se asignó a ambas infantas o princesas una asignación de 20.000 escudos. Margarita, cuando llega a España, Isabel religiosamente le otorga esa pensión. Juana nunca vio ese dinero. Ya. E Isabel le dio muchos regalos también, mucho oro, muchas joyas. A ver, Trató a Margarita muy bien a Margarita. A Margarita En le cambio, trataron Juana, fenomenal. Desde que llegó a Santander todo fue viento en popa. Pero en el caso de Juana, allí en Flandes, muy mal. Le trataron muy mal. Muchas sospechas también entre los castellanos y los flamencos. No solo hay que... Estas mujeres van con facciones, ¿no? Cortesanas. Y la facción de Felipe de Habsburgo era muy activa también en Inglaterra y eran bastante de... estaban muy metidos en todo el tema de, pues, que hay intereses políticos detrás, económicos. Pues claro, es que no es solo, estos matrimonios son de conveniencia porque hay intereses económicos detrás, porque Inglaterra, Flandes y Castilla se están intercambiando muchas cosas. Eso es lo que estos matrimonios están asegurando, realmente. Y lo que demuestra la ambición de Felipe es un hecho muy flagrante, y es que cuando muere Juan y Margarita da a luz a un bebé de 5 meses y la herencia, esa línea dinástica, se elimina del mapa, la siguiente es Isabel de Portugal, que antiguamente había sido princesa de Asturias antes de que naciera Juan. Cuando muere Juan y muere el hijo de Margarita, vuelve a serlo Isabel, que es la primogénita. En ese momento, que yo me imagino la escena de lo más patética, que en Flandes está Juana, que acaba de conocer la muerte de su hermano y llora, lógicamente, la muerte de su hermano. Felipe lo que hace es empezar a nombrarse príncipe de Castilla, obviando que él no tiene aún ningún derecho porque aún existe una heredera que es Isabel, que nadie pensaba, que tristemente
también falleciera. Pero eso ya da unas pistas de lo que Felipe quería. Cuando ve que Juan fallece, dice, pues Castilla ya entra en su foco de atención y obviamente no se plantea en ningún momento que si llega a ser rey de Castilla, su mujer va a decir nada, que es lo que tú decías, ¿no? Que calladita no era y sí que dijo muchas cosas. Claro, claro, eso. Una de las cosas que ha mencionado Sandra es que prácticamente no vuelve a ver a su madre, en muy pocas ocasiones, ¿no? Pero yo recuerdo, y aquí estoy hablando de memoria, así que luego me podéis disparar si queréis, que Isabel en su testamento ya hace una mención velada sobre la posibilidad de que Juana no esté muy bien de la mollera, o al menos esa es la interpretación que ha hecho parte de la historiografía posteriormente, ¿no? Doña Emma, ponga luz sobre este túnel. Bueno, no le vio en muchas ocasiones, pero fueron clave las ocasiones en las que sí le vio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando todas estas muertes, que a finales del siglo XV hay mucha muerte, ¿no? Se muere, pues Juan, ¿no? Mi ángel le llamaba a Isabel, imagínate, cuando se murió el ángel, el único chico, ¿no? Pues toda el castillo de naipes que era España y esta monarquía hispánica que iba a ser unificada en un solo monarca, se cae, ¿no? Porque Isabel y Fernando ya no tienen un heredero, en Aragón no pueden gobernar, no pueden reinar las mujeres, pueden transmitir los derechos o no. Ahí lo estaban debatiendo, no se sabía muy bien, se creía, no se creía, bueno, pues todo eso había que negociarlo también con las Cortes, pues en Aragón, en Castilla. En el momento que esto ocurre, también se muere Isabel, que Isabel había sido heredera desde que nació, hay que recordarlo, porque fue la primera, nació 8 años antes que su hermano. Entonces ahí había un precedente. Lo que hizo Felipe fue un ultraje cuando hizo eso, y esa mujer muere, esa chica, que es una chica, que no es una mujer, y tiene un niño, Miguel de la Paz, que hubiese sido el rey de toda la península ibérica, porque era heredero de Portugal, de Castilla y de Aragón. Y ese le coge su abuela y no le suelta. Y no le suelta hasta que el pobre niño se muere también. Y Miguel de la Paz está enterrado con los Reyes Católicos, con Felipe y con Juana en la Capilla Real de Granada. Hay un pequeño sarcófago ahí que la verdad es que da una cosita cuando entras allí a verlo, porque entonces Felipe a la vez está viendo que todo esto está ocurriendo y se está preparando porque él lo que quiere es ser rey de Castilla, pero es que lo que no se da cuenta es que por mucho que pueda dominar a su mujer en su matrimonio, en el caso del derecho dinástico castellano no puede, porque ella es la heredera y ella es la que entonces cuando van, por ejemplo, y vuelve a ver a su madre, ellos van a ser jurados herederos, la juran a ella heredera, no a él. Él es heredero porque está casado con ella. Entonces Felipe, que está viendo que es que no le va a ser tan fácil, se marcha un poco enfadado, ¿no? A Flandes y deja a Juana sola, muy embarazada, y Juana ahí en 1503 es donde tiene a Fernando, a su hijo Fernando, en Alcalá de Henares, donde nació también Catalina de Aragón, y ella se quiere ir con su marido y deja al niño ahí, y ese niño es criado por Fernando de Aragón. Y en Castilla, de hecho, cuando se muere Fernando de Aragón, se dice que porque no va a ser él el rey, ¿no? Incluso. O sea, es que esto es un lío, lo del matrimonio de Felipe y Juana. ¿Por qué? Porque tienen que estar yendo y viniendo, porque realmente ya saben que se va a convertir en la reina. No ve a su madre mucho, pero en ese momento que la ve, tiene una disputa muy gorda con su madre. Todos sabemos esa disputa, ¿no? Antes de que se marcha, ¿no? En el Castillo de la Mota. En el Castillo de la Mota, precioso castillo que yo estuve ahí este verano, y me ocurrieron de todo tipo de aventuras, que es un sitio que tenéis que visitar, porque es maravilloso. Encontramos hasta un gato que salvamos, imaginaros. En ese sitio, en el Castillo de la Mota, hay un altercado y a mí eso es lo que me llama la atención de Juana. Voy a jugar un poco a abogado del diablo aquí y decir, me parece muy extraño que tuviera un altercado tan gordo con su madre, porque nadie más, ni su hermana Catalina, nadie más tuvo un altercado así con la reina Isabel, hasta donde yo sé. Eso fue muy gordo. Entonces, yo sí que tengo la sensación de que ella se sentía desesperada por la situación que tenía y que no tenía el temple que tenían otras mujeres, lo cual lo entiendo, porque es que es muy difícil. Es muy difícil. Tu marido te está maltratando, pero a la vez estás teniendo un montón de hijos con él. Pero Emma, volvemos otra vez a la situación en la que ella estaba. Abramos un poco el foco. Cuando ella se queda en el Castillo de la Mota, le pide a Felipe que se espere un poco. Está a pocos meses de que nazca Fernando. Se podría haber esperado tranquilamente. Claro.
y no le dio la real gana. Eso es. Se fue. Primera cosa. Mm. Una vez se va y Juana tarda en regresar, empieza a escribirle cartas de oye, ¿por qué no vuelves? Ujú. Y lo hace utilizando un chantaje psicológico muy cruel, aludiendo a sus hijos. Juana ha dejado a Leonor, a Carlos Ujú. y diría que a Isabel, lo digo de memoria, pero bueno, a 2 seguro. Ha dejado a 2 niños pequeños en Flandes. Sí, ¿Qué Fernando es pasa? el tercero, creo. Las Sí. infantas no, y las reinas no tenían sentimientos para con sus hijos. Ujú. Y encima Felipe utiliza eso para decirle, oye, ¿por qué no vuelves ya? Ujú. Volvemos otra vez a lo que yo pienso que más que demencia era desquiciamiento Ujú. total. Ujú. Sí, pero a Fernando le deja allí y no le vuelve a ver. O sea, no le vuelve, quiero decir, le deja allí siendo un Claro, bebé recién ya, nacido. pero claro, pero la situación, tú imagínate, ¿qué hago? Me voy con unos hijos, me voy con A ver. otros, es una situación muy complicada. Y luego volviendo a la pregunta que nos hacía Joaquín del testamento, fijaos que en el testamento no nombra a Felipe en ningún momento. Ella habla que si mi hija no pudiere, se hiciera cargo mi esposo y luego ya si eso, mi nieto Carlos. Pero de Felipe no habla. Y tampoco sería algo extraño, por mucho que fuera rey consorte. En otras situaciones anteriores, en la época medieval, bueno, el caso más claro no es en Castilla, sino es en Aragón, que cuando Petronila de Aragón es la heredera, su padre Ramiro dice que en caso de que no falleciera su esposa, el marido, que no era rey, que era conde de Barcelona, le otorgaba los poderes para gobernar en Aragón. Ujú. Quiero decir que no era una... ¿Por qué no le otorga esa tutela o esa autoridad a Felipe en caso de que Juana no pudiera? Claro. También pensemos que en toda esta etapa los reyes católicos están recibiendo constantes inputs de cómo es Felipe. Cuando vienen la primera vez a España, él por sus narices, en vez de viajar por mar, viajan por Francia. Isabel de Castilla tiene miedo de que Juana acabe siendo rehén del Claro. rey de Francia. Claro. Todas esas tensiones Ujú. acabarán explotando por un lado u otro. Es verdad que el testamento no deja de ser inquietante en ese sentido. Que Isabel pensaba que había heredado la enajenación mental de su madre. En aquella época podríamos pensar que sí. Pensemos que ahora todo lo que vivió Juana, estoy convencida y pondría la mano en el fuego que hablaríamos de depresiones por posparto, por un lado, de violencia de género, maltrato psicológico. Todo eso en aquella época no existía. ¿De qué hablamos? De que las mujeres, como tú decías bien, Emma, al principio, ¿no? Tienen que estar calladitas y a tragar con todo lo que les venga, sean reinas o sean lo que sean. Y ella eso no lo hace. Y encima, pues se encuentra con unas circunstancias que, bueno, ya si queréis también me avanzo, pero luego no nos olvidemos que Juana acabará siendo la heredera de lo más grande. Y eso, para los hombres, habría que hacerse la pregunta al revés. Si Juana hubiera sido una infanta más, si alguien se hubiera preocupado de decir si estaba loca o no estaba loca, o lo hubieran dejado que pululara por sus palacios tan tranquilamente. Claro, pero bueno, es que estamos hablando efectivamente de que heredaba lo más grande, ¿no? Y lo más grande era Castilla y lo más grande era lo que ya se estaba descubriendo al otro lado del Atlántico. Claro. Y lo más grande era el imperio que vendría después. Estamos hablando de algo muy serio y claro. todavía Fernando no tiene un heredero Ujú. en ese momento que pueda aspirar a asumir el reino de Aragón, luego Ni lo tendrá. ni lo tendrá al final, efectivamente, porque es Carlos precisamente, el hijo de Juana, el que asuma todo eso. Y si queréis ya nos adelantamos, porque evidentemente hemos llegado a Flandes, estamos en Flandes. Cuando regresan a España, siempre voy a decir España, con perdón, España en el sentido geográfico, vamos a decirlo así, para que luego nadie nos pueda decir, como entidad política todavía no. Ya. Pero todo el mundo reconocía a España en sentido geográfico, porque así en los escritos de la época Como aparece. si fuese una carta del embajador español que escribía. Sí, efectivamente. Sí, es que no, ya escribí algún articulillo sobre esto muy en plan divulgativo, pero que es que no se puede negar lo evidente. O sea, realmente a veces
Está claro que no hablamos de España, del Reino de España en ese momento, pero sí de Mm. una España en sentido geográfico, porque España existía, llevaba existiendo varios. Por cierto, Joaquín, me acordé de ti el otro día, leí el poema de coronación de Catalina y Enrique y la llama Catalina de España. Tomás Moro la llama Catalina de España. Claro, claro, claro. No es Catalina de Aragón, porque eso es lo que le hemos llamado nosotros, pero en ese momento era Catalina de España. Catalina de Es que España. Eso Bueno, es lo que yo, significan Isabel y Fernando juntos, España. Eso es lo que la gente lo ve así, vamos, en ese momento. Como lo veamos nosotros, pero solo ellos... tienes que leer. ¿De cuándo es El Príncipe de Maquiavelo? ¿De 1513? Sí, sí, 14 creo, 13, sí. Bueno, no sé si fue en febrero o en octubre, pero No estoy muy segura. Pero no, sí, es esa época porque Fernando es muy importante en El Príncipe. Pero Fernando en de El Aragón. Príncipe Fernando aparece como rey de España por lo Claro. menos 20 veces. Claro. Hoy, gracias a nuestro querido PDF, es muy fácil buscar esas cosas. Y no aparece, Fernando lo relaciona como rey de España, no como rey de Aragón. Claro. Y eso sí que es una muestra evidente, igual que Italia. Italia lleva existido toda la vida. Claro. Aunque Italia como Estado moderno es del siglo XIX, pero Claro. para nosotros, muchas de las mujeres, cuando habla, por ejemplo, Sandra, cuando vino a hablarnos de la pintora de Felipe II, era italiana. Sí. Porque, O de los estados italianos que se Claro, conocían en efectivamente, aquella época. Pero bueno, porque sí, la Italia no claro. existía como Estado, pero sí existía como entidad geográfica, como existe como España. concepto. Efectivamente, es así. Igual menos Italia, yo me lo encuentro menos Italia que España. Porque el Sí, embajador es veneciano o el embajador del sí, Papa, pero el embajador es el embajador español. claro, pero porque ya España en ese momento es un Reino Unido. Entonces Sí, es por eso te fácil. quiero decir que como concepto en Inglaterra sí se tiene esa Sí, idea sí. de que son... Le sorprende un poco que haya una reina, eso sí, que haya dos reyes, un rey y una reina, todo eso les sorprende, pero para ellos son los reyes de España. Sí, sí. Punto. Ya me he perdido, ¿ves? Es que Perdón. No, estaba diciendo que esta parte lo voy a tener que borrar porque al final quedo yo siempre mal aquí en estas Te cosas. has perdido tú solito. Estábamos Bueno, hablando llegaban otra vez a España, ¿no? bueno, Y les empieza has puesto ahí a eso. Isabel está enferma, porque además la enfermedad de Isabel no dura 2 semanas, es algo que lógicamente tiene un proceso y tienen que empezar a pensar de verdad qué va a suceder con el reino de Castilla. Las cortes estarán, me imagino, a la expectativa y qué es lo que pasa en ese momento. Cuando muere Juan, el hijo de Margarita, Isabel es la heredera, todos, lo que explicaba muy bien antes Emma, ¿no? Todos los focos, todas las miradas se ponen en Isabel y su marido Manuel de Portugal. Tienen un hijo que nace en Zaragoza, mientras están siendo jurados como príncipes en Aragón, que también en aquel momento es curioso porque las cortes aragonesas, empeñadas desde siempre históricamente en que las mujeres no reinaran, tienen sus reticencias en que Isabel, la primogénita de Isabel y Fernando, llegue a ser reina de Aragón. Y lo que hacen es decir, bueno, como Isabel está embarazada, esperaremos a que dé a luz y si así si el niño es un varón, pues el heredero será el niño. Pero ellos se requiere que Isabel, pues como que no. Bueno, cuando están en Zaragoza, Isabel da luz a Miguel y un día después fallece, que es ya como el segundo gran mazazo que tiene Isabel, esta enfermedad larga que comentabas ahora, Joaquín, empieza primero desde la muerte de su madre y la muerte de Juan y de Isabel irán mermando. Es verdad que ella muere de enfermedades físicas, pero su ánimo, o sea, imaginaros ya no solo personal, sino también político, porque el proyecto por el que ella había luchado se empieza a desmoronar, porque cuando muere Isabel, ¿qué tiene en sus manos? Un panorama muy penoso. Tiene a una hija que está en Flandes, que está casada con Felipe, del que ya le están diciendo que es pro-francés, que está haciéndole la vida imposible a su hija y que recordemos que cuando Juan muere ya se ha autodenominado heredero de Castilla. En ese momento, Juana y Felipe viajan a Castilla para ser jurados príncipes bueno, es jurada ella, lo que decían muy bien antes Emma, ¿no? Y él está ahí de convidadete. De hermoso.
cosa que a él no le gusta en absoluto. Vuelvo a recordar que han dejado a sus hijos en Flandes, quieras o no quieras, súbete a un carromato o a lo que sea y atraviesa toda Francia, que está en pugna constante con mi padre Fernando, y llegan a las Cortes de Castilla, y allí Isabel, yo estoy convencidísima que ya no le gusta en absoluto el papel que está y el deje que está tomando Felipe, el mal llamado Hermoso, porque yo, por los cuadros que he visto, a mí personalmente, esto es una cuña absolutamente personal, no me parecía hermoso. Bueno, es igual. Le podemos preguntar a Joaquín a ver si a él le parecía hermoso. El término hermoso es más un término por bondadoso, es una cosa Tampoco más lo como era. por su educación, Bueno, es de una acuerdo. manera que le llamaron por su Ni por educación, no por esas. lo guapo, que era como una cuestión de la virtud, ¿no? Caballeroso, sí, Se pero lo puso algún amigo seguro, eso se lo puso un amigo suyo. exacto, Un exacto. amigo gay. Yo no le habría puesto. Entonces, es en esa etapa en la que vemos la escena que antes te narrábamos del castillo de la Mota, que es la última vez que Juana y Isabel se verán. Y es la última vez que se ven, porque Isabel al poco tiempo fallecerá. Ella vuelve a Flandes y al cabo de poco tiempo se entera de la muerte de su madre. O sea, imaginaos el empanamiento mental que podría tener esta muchacha y la angustia que tenía Isabel, que veía que su hija, que estaba absolutamente descontrolada porque la situación se le estaba sobrellevando, está casada con un hombre que quiere de todo menos luchar por Castilla. Lo que quiere de Castilla es su dinero, su poder y todo lo que vendrá detrás, que será pues todos los territorios que se irán descubriendo en América. Es por eso por lo que yo estoy convencida que el testamento de Isabel deja entrever que aquello no pinta nada bien. Además, el romanticismo nos ha más o menos legado que, cuando digo romanticismo me refiero al siglo XIX, ¿no? En esa época romántica donde todo, por supuesto, a Juana la pintan, ahí están esos maravillosos cuadros, por otra parte, en el Prado, ¿no? De Padilla, etcétera, que aparece Juana completamente ida, el cuadro Hay de... bocetos, hay cuadros, fue un tema que le apasionó a los pintores del siglo XIX. Claro, porque Y era el recomiendo culebrón, algo ¿no? Pero el problema está en que focalizan esa supuesta demencia de Juana en un amor exacerbado hacia el hombre. Bueno, por el Yo, romanticismo. mujer frágil, obtusa y totalmente dependiente del hombre, no puedo vivir sin el amor de mi gran caballero que es Felipe el Hermoso. O sea, es la imagen que dan y que ha permanecido de Juana, no la Juana política o la Juana mujer, que ha sido absolutamente vilipendiada por todos lados. Voy a abrir el melón ahora. Una cosa, Joaquín, lo fantástico que tienen estos cuadros tan grandes de Pradilla es que refleja muy bien esto, y yo he visto en ocasiones en el Prado a guías explicándole a niños, hablando sobre pues la posible locura de Juana o la posible, o no locura, o explicarles realmente el maltrato, ¿no? El maltrato al que fue sometida. Y aquí yo quería hacer una distinción entre ella y su hermana Catalina. Antes hice un poco de abogado del diablo, pero es que ahora lo voy a hacer al revés. Catalina, por ejemplo, cuando Enrique VIII le empezó a maltratar y la apartó sin ningún tipo, pero es que Felipe no podía hacer esto porque Juana era la reina. Entonces, claro, realmente Felipe es muy parecido a Enrique VIII. Son hombres que en el momento que ven que ellas tienen carácter y que tienen su propio proyecto dinástico, porque tienen su propio proyecto dinástico esas mujeres, ellos se ven también desbordados y por eso tienen esto. Felipe también tenía unos momentos de ira, porque no le llamamos Felipe el Loco, que también hacía cosas muy extrañas. Y a Catalina no la pueden encerrar hasta el último momento porque tiene el poder que tiene. Claro. Pero no es la reina propietaria. No, pero sí, es una lucha entre dos grandes poderes. Pero como bien dices, Felipe tenía poder, pero no era rey. Claro. Y Catalina era la había hecho ella. Catalina era la tía del emperador. Ojo. Exacto. También
que Claro. no era cualquiera, ¿no? Exacto. No, no era cualquiera, pero sobre todo Catalina, por su carácter, como no había tenido estas brotes de problemas, por ejemplo, con otras personas, ella siempre que recibía malas noticias las tomaba con mucha entereza. Yo creo que en ese sentido Enrique VIII nunca le pudo atacar por el lado de la locura. Si lo hubiese podido hacer, lo hubiese hecho, desde luego. Seguramente. Porque le Entonces, atacó por todos los otros frentes. según vosotras, y aquí lanzo ya para que vayamos teniendo algo de debate, que ya lo estáis teniendo, de hecho, yo estoy encantado de que así sea. Vuestra teoría, la de la más, creo que las dos coincidís en que la locura real de Juana no era tal, sino que se la intentaron colar por ahí ya desde su marido. Hablo, ¿no? No, antes incluso de que luego hagan uso de ello también su padre y su propio hijo, ¿no? Ujú, ujú. Yo vuelvo a repetir lo que he dicho antes, fue víctima de las circunstancias que le tocó vivir y de los hombres que la rodearon. Primero Felipe, luego su padre y luego su hijo. Porque Fernando, cuando vuelve a España, Juana, que ya ha muerto Isabel, y ella es ya reina de Castilla, y Fernando ya no es rey de nada en Castilla, en ese momento Fernando está en Nápoles. Dicen las crónicas que fue un periodo breve, pero en ese periodo breve Juana gobernó Ujú, y fue un ujú. periodo relativamente estable en Castilla. Es cuando vuelve Fernando que no solo no se reúne con su hija, que ella estaba dispuesta a otorgarle los poderes, ella reina en Castilla esperando a que vuelva su padre a rendirle honores como padre suyo que es y a delegarle, si él lo considera porque su madre lo ha dejado dicho así en su testamento, los poderes en Castilla. Pues no solo Fernando no se reúne con Juana, sino que es el momento en el que la manda a encerrar en Tordesillas. ¿Os imagináis a esa pobre mujer que ha dejado a prácticamente todos sus hijos en Flandes? El marido está reinando en Castilla, llega el padre, espera verlo, no quiere verla y la encierran en Tordesillas. Simplifico mucho los hechos, porque si no estaríamos 20 horas. Pero eso ya, por muy cuerda que estés, por algún lugar tenía que salir aquella situación. Recordemos que en ese momento Felipe ya ha muerto también. Ujú. O sea, también en ese momento ella está llevando el ataúd de Felipe para aquí y para allí, pero también las crónicas nos dicen que cuando muere Felipe, ella no se vuelve loca. Ella no grita, no describen, o al menos que se sepa, no describen una situación de esposa enajenada porque se ha muerto el marido, ay Dios mío, como las plañideras que se ponen encima de un ataúd. Ella los últimos días de la vida de Felipe lo está cuidando con absoluta entereza y cuando muere se despide de él y lo que hace con el ataúd, que también es, bueno, la imagen esta que nos ha reflejado Padilla en su obra, que es espectacular. Lo que quiere hacer Juana con el cuerpo de Felipe es llevarlo a Granada y vigila día y noche el cuerpo de Felipe porque tiene pánico de que los miembros de la corte borgoñona que habían viajado con ellos desde Flandes se lleven el cuerpo a Flandes. Y ella se hace, hay varias teorías, pero hay una que a mí me gusta mucho, que viene a decir que ella agarra con todas sus fuerzas el féretro de Felipe como garantía para traspasar ese poder a su hijo Carlos. O sea, en verdad ella lo que hace es cumplir con la última voluntad de su marido. Y también dicen que viajaba de noche porque de día hacía mucho calor y tenía miedo de que el cuerpo se descompusiera. Que a lo mejor es verdad que no quería entrar en los conventos femeninos, pues posiblemente también a algún punto, pobrecilla, le podemos dejar de, pues eso, de demencia y de desquicie total en aquellos momentos que está sola en Castilla con un marido muerto y un padre ausente y ella tiene que, bueno, no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. Dos preguntas respecto a la muerte y al... Eso iba a hablar yo, la muerte. Porque esa sensibilidad al agua fría no parece un poco sospechosa. Sí. Habida cuenta, Sí. habida cuenta de que la corte
evidentemente veía lo que se les venía encima, que luego pasó con su hijo Carlos, ¿no? Lo que pasa es y acabó en una guerra realmente, ¿no? Eso de que lleguen gente extranjera, flamencos, se pongan por allí tipos rubios, altos, con ojos azules, Bueno, todos no, hombre. que no tienen nada que ver con Castilla, sí, porque Hermosos todos. habría mucho francés por ahí también, pero que no Claro, tienen nada que ver con a ver, todos. Castilla y de repente imponiendo sus cosas y sus historias aquí, ¿no? Entonces, eso del que se fue de caza y que bebió unas aguas frías y tal, es un pelín sospechoso, ¿no? No sé si las Bueno, aguas tenían esto plutonio. parece que era muy como de moda, ¿no? En aquellos tiempos, porque si no recuerdo mal, el primogénito de Francisco I de Francia también muere en unas circunstancias similares, ¿no? Que está jugando y le da un jamacuco, no sé. Ujú. Bueno, yo de esta parte sí que sé un poco más porque esto está conectado, la última parte de la vida de Felipe de Habsburgo está conectada a la corte Tudor. De hecho, ellos, el último viaje que hacen, el último viaje de Felipe el Hermoso, es a Castilla, pero pasan un mes en Inglaterra porque de nuevo hay una tormenta, uno de los barcos, de hecho, todo el mundo muere, se naufraga, y ahí hay un momento, una anécdota que siempre se cuenta, que Felipe se echó a llorar porque claro, se iban a ahogar, ¿no? Y fue la reina Juana, con mucho temple, la que dijo, yo jamás oí en la historia que una reina se ahogara, no te preocupes. Entonces, eso se puede interpretar como alguien que no está muy bien, porque sinceramente, ese temple yo sería la primera que estaría gritando, llorando y buscando la forma de Bueno, llegar a Plymouth o donde fuera. también hay que reconocer que los argumentos, o sea, alguna grieta tienen, ¿eh? Bueno, Bueno, ella había leído los libros de historia que estaban en la biblioteca de su madre y hasta donde ella sabía, ellas confiaban en la providencia también. Yo creo que esto es una... A veces los mensajes, estas cosas que dicen tan raras, Catalina dice cosas muy raras en sus cartas, hablan mucho con simbolismos, hablan mucho. Entonces yo creo que ella es como confianza en Dios, somos reyes, ¿cómo vamos a morir ahogados? ¿Tú has oído a algún rey que se haya muerto ahogado? Pues no. Llegan a la corte Tudor, esto es muy importante, os lo quería contar porque en la corte Tudor conocen a Enrique VII. Juana es apartada, ¿no? Felipe no quiere que vea a nadie. De hecho, a su hermana Catalina la ve una tarde nada más. Y es apartada, pero Enrique VII, que conoció a Juana, después declaró que él no vio que estuviese loca y de hecho él se quería casar con ella. A ver, también por los intereses, otro hombre más que quería meterse en su legitimidad y en su reinado de Castilla, pero a la vez, ella en Inglaterra nadie dijo que estaba loca. Y esto es el final de la vida de Felipe. Ella está bastante embarazada de su última hija, Catalina, que dará a luz después de que Felipe muera. Cuando llegan a Castilla, Fernando está allí para recibirles y les da un abrazo, les dice, mis hijos, os quiero mucho, y luego dice, bueno, yo me tengo que ir. Y no pasa ni una semana y Felipe está muerto. Todo el mundo dijo en el momento en Burgos que le había envenenado Fernando de Aragón. De hecho, Fernando de Aragón murió envenenado él mismo intentando tener un hijo. O sea, que Fernando de Aragón el veneno le gustaba. Así que a mí me parece que tiene todo el sentido, porque, por ejemplo, en Inglaterra, Catalina, que ya estaba ejerciendo como embajadora, avisa a su padre de que hay un complot entre sus propios servidores para implantar la facción de Felipe en su propia casa y lo descubre y avisa a su padre. O sea que Catalina avisa a su padre y Fernando dice, no te preocupes que ahora voy mismo, voy y compro un poco de cicuta que eso lo arreglo yo en un momentín cuando lleguen a Burgos. Esa es mi teoría, porque no es normal, Felipe tenía una salud de hierro, era un hombre joven, ¿qué le pasó? ¿Por qué se muere así de repente? y además la Eso no es excusa, normal. sí, porque Eso no no es normal. tiene. Y Fernando de Aragón pues estaba en el Príncipe de Maquiavelo por algo. Sí, 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 sí. El fin justifica los medios. La geopolítica lleva a la desigualdad. Juana probablemente supo de esto. Esto es mi teoría. Juana supo de esto. Esto yo creo que fue lo que realmente le volvió loca a Juana. Saber que su padre probablemente había matado a su marido. Es probable. Sí, porque aparte lo lógico hubiera sido que si realmente hubiera muerto de manera natural, Fernando hubiera dejado que su hija reinara en Castilla. ¿Por qué no la deja reinar? Claro. No, Yo también tengo claro. otra teoría y es que Fernando estaba con un resquemor que no había superado por el hecho de que nunca pudo hacerle sombra a su esposa. Claro. Dos Y es como apuntes. el momento, Masculinidad frágil. claro, es el momento en el que él dice, ahora voy a ser yo rey de Castilla. Claro. Lo que tengo que aguantar aquí, señoras y señores. Un apunte desde la perspectiva y desde la teoría del asesinato
que ha lanzado Emma y a la que nos vamos a Ay, abrazar, la que he liado, perdón, pero es a la que nos verdad. vamos a abrazar, pues claro, también tiene lógica por otra parte que entonces Juana no quiere que se lleven el cadáver para que nadie pueda ver cómo se lo han cargado, ¿no? O Es sea, probable. Claro, que es claro. una de las posibilidades. Y otra también, no sé dónde leí ya hace tiempo, de la coincidencia de una epidemia de peste Sí, Mm, durante todo el trasiego hacia Granada, y que eso hace que muchas veces tengan que desviarse, claro, detenerse varios días, semanas incluso en algún pueblo. claro. O sea, que el viaje dura tanto no porque van andando y ella no quiere separarse de su marido, sino porque es un proceso realmente largo y también tendría lógica eso de que no se lleven el cuerpo, porque como se descubra que hemos matado a Felipe, tenemos una guerra encima, ¿no? Por ejemplo, Me gusta, lo compro. ¿sí? Sí. Catalina sí que intenta casarle con Enrique VII y Fernando en sus cartas le dice, yo hablaré con la reina es muy reticente. Catalina incluso le manda cartas a su hermana directamente para que piense en ello. Yo creo que Catalina lo que quería era traerla con ella y decir, conmigo será distinto, con un rey mayor que no necesita ya un heredero, será distinto, pero claro, a la reina de Castilla, a la reina propietaria de Castilla no la puedes dejar salir de Castilla. Esa es la triste realidad. Fue una víctima de su posición. tenía Bueno, un entonces, papel. sí, perdón, le decía que enterramos a Felipe ya, ahí lo dejamos, no tan hermoso, evidentemente, después de varios meses deambulando por ahí, no quiero imaginarme cómo estaría la cosa. Y cuando llega otra vez a la corte Juana, reina de Castilla, reina titular de Castilla, ¿cómo se lleva a cabo ese complot para encerrarla en Tordesillas? Bueno, es el propio Fernando que declara oficialmente que su hija no está en condiciones de reinar y se agarra a la última voluntad de su esposa y es por eso por lo que decide encerrarla y no tiene ningún problema en atestiguar que su hija está loca, que tiene un problema mental, que lo ha heredado de su abuela y que no está capacitada para reinar en Castilla. Y la encierra casi 50 años, que se dice pronto, en unas condiciones lamentables, tan lamentables que incluso Fernando y luego su hijo intentaron que no tuviera contacto con el exterior, que nadie la viera, que nadie informara de en qué condiciones estaba. Llegaron incluso a acusarla de hereje cuando en uno de sus fantásticos movimientos para castigarla, le prohíben bajar al monasterio que tiene anexo al palacio en Tordesillas, el monasterio de Clarisas, Qué a bonito es, rezar, ¿eh? es precioso, a rezar con las monjas. Y ella dice, ¿no me dejáis rezar con las monjas? Pues no rezo. ¿Y sabéis lo que le dicen? La reina Juana está embrujada, es una hereje. Claro. O sea, Le roban imaginaos, todo, le hacen un expolio de todo lo que tiene, le se quitan lo todo, llevan todo. está totalmente aislada, los carceleros que la Mm, vigilan la maltratan, la la dejan, no maltratan. la tratan precisamente como a Esa es la una. misma estrategia que se utiliza con María Tudor, hija de Catalina. La dan palizas, bueno. Y siempre está enferma. Esa niña en la Bueno, adolescencia siempre está enferma. ¿Por qué no es enferma, loca? Es lo mismo. Está harta de que la traten así, lo que pasa es que sinceramente, en yo el caso de creo. Juana, es una mujer que por desgracia es muy longeva, Ujú, llega a vivir muchísimos años es y verdad. sobrevive es coetánea de unos acontecimientos históricos que Es la última tras de Tábara. alguna manera tienen que justificar cómo puede ser que la reina propietaria de Castilla esté encerrada en Tordesillas. ¿Por qué? Porque está loca de amor por su Felipe el Hermoso. Y es una manera de hacerlo que su propio hijo, también podemos entender al hijo. El hijo ve por última vez a su madre con 2, 3 años y no la vuelve a ver hasta que tiene 12, Era una 13. desconocida. Sí. No tiene ninguna empatía hacia su madre. Seguramente a quien sentía como madre es a Margarita, la viuda de Juan, que regresa a Flandes y será una gran regente de los Países Bajos cuando ya Carlos sea emperador. Pero para ella Con su tía Catalina también tiene una relación estrecha porque también, viaja varias veces, sí. pero a Margarita la llama su querida tía. Ujú.
en francés, que yo no me sé francés, pero bueno. Claro, pero los hijos de Juana realmente se crían con Margarita de Austria, María de Hungría, que se convierte en una gran También, mecenas del arte. Estos se crían con Margarita de Austria, claro, realmente son entonces hijos de Margarita de Austria, Carlos al técnicamente. final crece en una corte en Flandes, él es borgoñón, habla Claro. francés, Ujú. él no tiene ninguna intención de No es nada renunciar. hermoso, no es No, nada no, hermoso, este no era hermoso, pobre. nada, No nada, quiere nada. renunciar a la enorme herencia que Ujú, recibe de su madre, de sus abuelos, de los abuelos de ambos lados, ujú, y tendrá la desfachatez, porque es así, de ujú. reinar toda su vida. De hecho, cuando abdica Carlos, si no me fallan las cuentas, aún vive, Se acaba de morir va por su ahí, madre, vale. se acaba de morir. Prácticamente todo. Hay una etapa muy breve que Carlos realmente es rey de Castilla. Ujú, O sea, ujú, ujú, pocos meses, pero durante ujú. todo su reinado es, firma sus documentos como el rey Carlos I de España junto a su A madre su Juana madre, I sí. de Castilla. O sea, Ujú, nadie ujú. le niega Sí, porque su no derecho. tiene. Y realmente es Juana la que le salva la corona en 1520, se A eso podría iba a decir. ir. Ahora, a la revuelta de los Pero, comuneros. pero aparte, también pensad que la desfachatez que es tal que todos los personajes de la familia real que van pasando a lo largo del siglo XVI, Isabel de Portugal, por ejemplo, y las hijas que tendrá, Isabel de Portugal concretamente, va a Tordesillas cuando se casa con Carlos, poco tiempo después, bueno, ya ha nacido creo Felipe, Ujú, mm, a rendir honores a la reina de Castilla. claro. O sea, van a Tordesillas, a la prisión de Ujú, Tordesillas, a rendir pleitesía a la reina de ujú, Castilla. Y cuando ella, Isabel de Portugal, acabará siendo claro, regente de Castilla. eso O es. sea, imaginaos la situación rocambolesca que se provoca en ese siglo en España y en Europa. Y la que lía Carlos cuando se casa con Isabel de Portugal porque estaba prometido a María Tudor y provoca la caída de Catalina y María con ese matrimonio. Hombre, es que lleva 5 años prometido a María Tudor, que es Le la da lo única hija que mismo. tienen Catalina y Enrique. O sea, es que Carlos también la lía parda todo el rato y no le juzgamos tanto, ¿no? Hace cosas Claro. bien, hace cosas mal. Felipe II hace cosas bien, hace cosas mal. No les juzgamos. Hay reyes que hacen verdaderas Mira, locuras, que es lo que llamamos. esto que acabas de decir es súper importante, Emma, porque si repasamos la historia de las reinas propietarias de Castilla y Navarra, que en Navarra en la Edad Media hubo hasta 5 reinas propietarias, en Es las verdad. crónicas siempre se habla de ellas como reinas prudentes, Mm, piadosas, cuando delegan el poder en sus hijos, maridos, etcétera, claro, eso y es. son unas casquivanas, Y unas eso es. petardas, cuando, como el caso de Urraca, por ejemplo, dice, Claro, no, claro, no, Urraca. yo soy la reina y tú, Alfonso de Aragón, vienes Claro, aquí, pero la reina soy yo. O sea, claro. fijaos que cuando las mujeres que les tocaba por ley, bueno, por ley, por la situación natural, que no habían hijos varones, llegaban a ser reinas propietarias, si hacías como Berenguela, que delegaba en su hijo Fernando, que en verdad luego acabó reinando de verdad en la sombra, pero bueno, oficialmente ella ya no es Ujú, reina, todo el mundo la aplaude. Ay, qué ya. buena Berenguela, que ha Ujú, delegado en su hijo Fernando. Pero cuando no, pues vemos eso también es importante tenerlo en cuenta. sí. Evidentemente los reyes también son juzgados y pasan por los filtros de la historia y de las diferentes Ujú, ideologías. Felipe II, pobre, es el rey de la leyenda negra. ujú, Pero las mujeres que ostentarán el poder tendrán ese doble claro. juicio. Y es muy Imagínate que fácil decir que estaban como lelas para alejarlas del poder, embrujadas, hereje, bueno, cualquier cosa era fácil para relegarlas Claro, del poder. eso se va a dar casi hasta el siglo XIX, bueno, y el siglo XX, ¿eh? Porque realmente Isabel II es denostada por su sí, apetito sexual, eso algo es. que Como era si muy los recurrente, reyes no fueran efectivamente, Claro, precisamente era muy claro, claro. recurrente en los santos. reyes, y ella pues se casa con un hombre que no le gustaban las mujeres, Ujú, y al final pues bueno, pues se busca la vida, vamos a decirlo entre ujú. comillas, Pero no con Es podía la contra reina, una mujer. es la reina, como, hace lo que hacen como lo los habían hecho tiranos. todos los reyes. Y eso es lo Eso que es. la va a condenar sobremanera.
Claro, claro, porque las claro. pinturas de Becker y los famosos Mm, viñetas de los Borbones en pelotas y todas estas mm, cosas ujú. son los que de verdad van a hundir su prestigio y van a hundir Claro. la corona, más allá del tema político, ¿eh? Y que luego Cuando es ella, además, por ejemplo, la persona que compra la mitad de la colección real a su hermana y gracias a ello tenemos la colección que tenemos en el Museo Nacional del Prado. Y eso no se dice de Isabel II. no, Isabel Siempre se II menos, es quizá la reina más denostada, hombre, por pero favor, y sí. fíjate cómo se contrarresta eso después. Su hijo, que era un mujeriego, como lo han sido prácticamente todos los reyes, hasta hace muy poco, y no voy a entrar en detalles, su hijo, que es un mujeriego y que incluso deja una pensión a 2 de sus amantes, se casa con María Cristina de Habsburgo, que es la que va a quedar como reina regente, y fíjate el apodo que recibe María Cristina, precisamente para salvar todas esas cosas, ¿no? La virtudes. Es porque ella lo que de verdad se pone en valor es que es una mujer que va de negro, que siempre va muy Austriaca, recatada, rígida. efectivamente. No tiene sospecha alguna, es una Eso es. profesional de que, bueno, de que pueda tener algún amante. Pero aún Que así pueda volver. caían, porque Catalina de Aragón fue la reina más profesional que hubo en el Renacimiento y cayó. Cayó porque los reyes no, los hombres en el siglo XIX, no es como ahora, los hombres consideran que las mujeres y los hombres son iguales. En el siglo XVI no era así. Fernando de Aragón no pensaba que sus hijas eran igual que su hijo. En ningún momento. De hecho, Fernando le dice en un momento a Catalina, figúrate qué cruel. Su hija, probablemente la más inteligente de todas, la primera embajadora de la historia, le dice en un momento, eres la hija que más quiero porque eres la que mejor me ha servido. Jolín, vaya frase para decirle, ¿eh? Qué La que majo. mejor me ha servido, ¿qué quiere decir? A mis intereses realmente. O sea, te quiero porque me sirves. Y si no me sirvieras, te hago lo que le hago a tu hermana. En cualquier Es que, caso, también pongámonos en la tesis de que aceptamos que Juana efectivamente tenía una enfermedad mental, que fuera esquizofrénica, como han dicho algunos historiadores, o que claro, efectivamente eso no pasa nada tuviera una tampoco, ¿eh? enfermedad mental. Bueno, ¿Cuántos reyes sabemos que han sido Claro, bueno, reyes de España. depresivos, con Felipe, situaciones? Felipe Uf, V, Fernando VI. hay unas historias Fernando mucho peores VI que las de arrojando Juana. sus propias heces. Felipe V, Pues eso, Claro. Juana tiene historias de momentos de ira, ¿no? De no soportar una situación. Sí, Con pero Felipe, fijaos que sobre todo. condenan a una mujer porque le corta la melena a una dama de la corte de Flandes porque estaba celosa de que se había acostado con su marido y porque se agarra a las rejas del castillo de la Mota como una cualquiera en medio de la noche porque quiere ir a ver a su marido. Ujú. Pues estos son los grandes hechos que se Claro, repiten una y otra vez en eso es. novelas, en películas, que dices, podríamos darle un poco más de profundidad al personaje. Claro, es curioso porque la primera vez que se sabe que Enrique VIII es infiel a Catalina, ella también monta una escena muy parecida. Hombre, Pero no se trae a colación, porque como es una reina que se conoce como piadosa, como... y Enrique VIII prácticamente le dice, cállate y no vuelvas a abrir la boca sobre esto y no me vuelvas a avergonzar, y no lo vuelve a hacer ella. Y tiene que ver cómo le hacen duque a uno de los hijos bastardos de Enrique incluso. ¿Y qué tiene que hacer? Punto en boca. Hombre, eso es muy duro mentalmente también, ¿eh? Eso desgasta y mina. Lo que pasa es que Catalina tenía ese carácter igual que su madre, ya llegará mi oportunidad. Yo creo que Catalina siempre pensaba, ya llegará mi oportunidad. Y Juana era, aquí salía estoy aquí yo y mismo. yo opino lo que... Sí, 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 Claro, eso es. claro. Eso. Yo eso es lo que opino sobre Juana. A mí Juana es un personaje que me fascina. Las pinturas del 19 me parece que es que nos han fascinado. En la historia de España es un personaje fascinante y fuera de España fascina muchísimo. También hay Bueno, un libro muy famoso. lo que está claro que nunca podremos saber, no sé, no Claro, soy experta en el tema, yo no sé si exhumando el cuerpo y analizando su cerebro se podría llegar a dictaminar si realmente tenía una enfermedad mental. Eso supongo que entra ya en el ámbito de la ciencia ficción, pero sí que es verdad que tenemos que intentar, como mínimo, hacernos preguntas y no quedarnos con el personaje, con eso es. el icono o la, Claro, pues eso, porque no se lo merece. Porque no, posiblemente, como he dicho antes, si Juana hubiera estado en otras circunstancias, no hubiera terminado como terminó. Y quizá en claro, vez de poner el foco en ella, tendríamos que poner el foco en la crueldad con la que eso es. la trataron quienes vivieron a su lado, porque Fernando
cuando la entierra en Tordesillas, no tiene ningún problema en aislarla, como he dicho antes, en asignarle unos carceleros que serán tremendamente crueles con ella. Podría haber hecho cualquier otra cosa para alejarla del poder. Podría, como tú decías antes, ¿no? Decir, bueno, pues la casamos con un rey de la Cochinchina y, no sé, podrían haber otras soluciones más allá. Podría haber reinado con ella, como hizo con su madre. Por ejemplo. Podría haber reinado con ella el resto de su vida en Castillas. Pero Fernando, insisto, yo creo que en el fondo tenía ahí la espina clavada, que no había podido con su esposa. Pues al final Castilla era el reino más grande, el reino con más Claro. entidad internacional en el ámbito del norte de Europa, que ya de ahí se estaba formando una facción muy poderosa. Y luego Fernando es un personaje muy interesante, muy poliédrico y no siempre bueno, ¿eh? Es que esto vuelvo a traer otra vez, es que yo creo que todas las hijas, además, que son tan obedientes del padre, ahí hay un elemento de maltrato psicológico a sus propias hijas, que dices, es que las tenía un poco también, Bueno, y claro, si no una recuerdo autoridad. mal, cuando se casa con Germana de Foix, tiene la desfachatez de ir a celebrar su boda en el Palacio de Dueñas, que es donde había celebrado las fiestas de su matrimonio con Isabel. Y él dice, Sara, ¿por qué te casas con Germana de Foix? Para reclamar los derechos dinásticos en Navarra. Estate ya tranquilito, ya eres mayorcito, déjalo y afianza el poder de tus hijos o de tu hija en este caso, Claro. o de tu nieto. Claro. Bueno, luego Germana de Foix se buscó otras compañías con Carlos V, así que bueno, Fernando terminó un poco mal, ¿eh? Porque tomándose el bebedizo ese, muriendo un poco así, un poco, no sé, para tan gran rey que había sido, un final un poco triste. Que era un bebé, era una bebida Tomó que un bebedizo para poder tener un hijo con Germana, porque claro, a ver, también la presión, ¿no? He sido el rey más grande, tú te consideras el rey más grande de la historia de Aragón y no eres capaz de dar un heredero varón, que es la misma obsesión que tenía Enrique VIII. Esto también volvía locos a los hombres. Es cierto también que Fernando, en su defensa, como he dicho antes con el caso de Isabel y luego con Juana, intentará convencer a las Cortes de Aragón para que rompan con esa tradición ancestral de no permitir a las mujeres que reinen. Es verdad que él intenta interceder para que no lo consigue, pero eso sí que es verdad. En eso sí es un rey muy moderno porque Enrique VIII no lo permite y es más joven que de hecho, Enrique le llama mi padre a Fernando. Bueno, de hecho, una anécdota muy graciosa sobre Enrique VIII y Fernando de Aragón, no se conocieron en persona, pero se carteaban, ¿no? Y Enrique VIII le escribe una carta al principio de su reinado diciéndole, bueno, eres el rey más guay que conozco, ¿cómo te quiero, papá? Y entonces Fernando contesta a su hija y le dice, pero ¿por qué está escribiéndome este niño? Y yo con quien tengo que hablar es contigo. A mí que no me mande cartas. Es indocumentado, ¿no? Me encanta, porque claro, y llega un momento, se están riendo de Enrique VIII prácticamente, Maximiliano, Fernando, claro, viejos zorros, y Catalina manda una carta diciendo, es el rey de Inglaterra, así que no os riáis de él. Así es. Y Enrique VIII también tuvo mucha obsesión con Fernando. Era un rey que fascinaba a la gente en su época, lo había conseguido todo, pero ¿a costa de qué? El fin justifica los medios y Maquiavelo le nombra 20 veces por algo. Bueno, y que no hace, evidentemente no deja prisioneros. No, Felipe, bien lo supo Felipe Burgos. Todo el mundo que le hace algo de sombra, ahí tienen a Fernando González de Córdoba, a Gonzalo Fernández de Córdoba, sí, que probablemente nadie le dio más victorias y más prestigio, y sin embargo, pues mira cómo acabó, ¿no? O sea, realmente no. Creo que Sandra se ha quedado congelada otra vez. No, te estoy escuchando. Vale, perdón. Me he quedado embelesada. Bueno, pues al gran capitán, como digo, lo deja con el tema de las cuentas del gran capitán. En realidad fue el hombre no era la persona más ordenada del mundo con el tema de las finanzas, pero desde luego lo busca por envidia, porque realmente ahí se nota esa envidia. Envidioso era Fernando. Esa envidia natural, ¿no? De decir, es que yo soy el rey y además me he ganado una gran fama de soldado en la guerra de Granada, donde todo el mundo ha alabado mis capacidades militares, y de repente viene este tipo que lo mando allá a Italia que haga 4 cosas, hace mucho más de lo que le he pedido, y me deja un poco aquí en
en en mal segunda lugar. condición. Y esa adrenalina, ¿no? De haber sido el rey más poderoso, los reyes católicos, todo eso, ese momento que cogen, ¿no? A finales del siglo XV, son los dos, Isabel y Fernando, los reyes más famosos, y de repente, claro, él, cuando ya empieza a ser mayor y ve que no puede tener un hijo con Germana, a lo mejor no es problema de Germana, cosas de esas, eso tiene que pesar en un hombre que lo ha tenido todo, ¿no? Es entendible que probara la Viagra de la época o lo que fuera menester, ¿no? Para, para sus labores, como monarca, por Hombre, supuesto. era lo que tenía que hacer. Era lo que los reyes, lo más importante era perpetuar su dinastía. Sí, porque además, y esto, perdonadme que lo diga así de crudo, ¿no? Pero ¿has visto las reinas de las termitas? Que son una especie de gusano Ah, gigante sí, que lo único que hace es poner huevos, como una sí, máquina, ¿no? Me da la sí. sensación de que a veces las reinas de esta época eran un poco como la reina de las termitas o como la reina Mm. de cualquier tipo de enjambre que se limita a poner huevos y venga, y venga, y venga. Las que Esa es, podían. esa es Bueno, su misión aquello, fundamental, aquello ¿no? fue una aberración total y absoluta. ¿Y cuántas murieron por el camino? A Claro, mi había hermana dos tipos de Isabel. mujeres, las que se morían de sobreparto y las que se morían después de haber tenido 10 hijos, claro. Imagínate María, hija de Isabel y Fernando, muere de sobreparto con 38 años teniendo su 10º hijo. Muere extenuada esa mujer. En aquella Muere. época sin ningún tipo de medicina ni de nada que te Sí, sí, paliara. Sí que es cierto que en la corte de Isabel empiezan a llegar unos médicos muy preparados que ayudan mucho a Isabel en sus partos y que algunos los lleva Catalina con ella y mueren menos mujeres de la monarquía hispánica que, por ejemplo, en Inglaterra, que se muere Jane Seymour. Algo hacen diferente porque no mueren tanto en Castilla como mueren, por ejemplo, en Inglaterra y en otros lugares. Son los médicos que las ayudan. Bueno, pues después de todo este resumen de la vida de Juana de Castilla, sobre todo de los primeros años de su vida, porque como bien habéis mencionado, estuvo casi 50 años recluida en Tordesillas y como vimos en la película creo que era Aurora Bautista, ¿os acordáis de aquella película de los años 40, ¿no? La reina loca que La representaba reina loca. Yo me aquella... acuerdo más de la película de Vicente Aranda, Loca de Amor, ¿se llamaba? La de Pilar López de Ayala. Sí. Sí. ¿Cómo se llamaba Crítica, aquella película? crítica breve Juana en la Loca también. Crítica breve en 2 frases para cada una. Venga, Emma, empieza tú. De la película. ¿De la película? ¿De cuál película? De la última, de la de Pilar López de Ayala. A mí Pilar López de Ayala me encantó como Juana. La verdad es que a él le vi demasiado hermoso, una imagen que no me gustó mucho. Sí que ella me gustó mucho y la estética de la película me gustó mucho. Fue una película que a mí me impactó, claro, ya tiene muchos años, la vi de joven. Y sí que esas películas, que no había muchas en esa época, a mí me llamaban la atención y fueron uno de los motivos por los que yo me quería acercar a esa época. Me parecía fascinante. El vestuario, todo eso sí me gustó a mí en su época. Me sigue gustando esa película. Pero bueno, sí que la planta como una loca. Sí. Sí. Sandra, ¿y tú? A mí también me gustó mucho la interpretación de Pilar, pero no me gustó el hecho de que insistieran en esa tesis. Me hubiera gustado ya en el siglo XX Claro. o XXI, no sé qué año es, le hubieran dado un poco de vuelta Era de muy tuerca. Pradilla, era muy, pues eso, la imagen esa del siglo XIX, Es muy lo que bonita, lo que vende, ¿no? Lo que dices, vende. la estética, la escenografía está muy bien cuidada. Sí. También cuando al principio o al final sale ella en Tordesillas ya de mayor y vuelve otra vez a aludir al tema sexual de su marido, Ya. estás repitiendo esa tesis, que yo no digo que fuera real, que ella estuviera obsesionada con su marido, tenía todo el derecho del mundo, pero no es lo único que nos debiera quedar de una reina como Juana. Sí, es verdad que hay una escena en la que representa muy bien su poder político, que está muy al final cuando entra en la Catedral de Burgos vestida. Sí, fantástica. Y Esa, realmente hay una tesis de que no está tan loca. esa escena, Entonces, sí, ahí hace como, de repente, yo creo que la tratan de sí. hacer ver Y como luego se ve el amor que le tiene la gente, que hay ¿no? una Que eso es importante. esquizofrenia, claro, porque era la Sí. reina, ¿no? Que hay una Claro, esquizofrenia, como que hay momentos de lucidez combinados con eso momentos de es. locura máxima, ¿no? Y yo Claro, creo que claro. Pero esa es la idea. esa escena impacta, ¿eh? Aparte que Cuando luego dice en Vicente plaza, Aranda era un director
bueno, que le gustaba mucho el erotismo, entonces mezcla también Claro. ahí según qué escenas. Y claro, no es la imagen de Aurora Bautista, que casi es una monja en su película, ¿no? O sea, que es una monja. Pero si te fijas en esa Esta es escena más que de tu época, Joaquín, nosotras no la hemos visto. en esa escena que digo yo, ella le echan cara a otros, oiga, usted, su abuela mató, su abuelo mató a su abuela. No sé quién, o sea, le está diciendo, aquí locos, si nos ponemos a Hay unos buscar, cuantos. hay unos cuantos, ¿no? Entonces, a mí sí me gustó esa película bastante, mucho. De todas maneras, un día tenemos que hacer una tertulia de cine. Antes, al principio del canal, al principio de todo, lo que pasa es que los compañeros que teníamos poco a poco han ido derivando por otras hileras, pero siempre cogíamos una película muy antigua, porque de esa manera la gente la podía ver también, que normalmente estaban en YouTube. Ah, bueno, Claro. claro. Y entonces la semana que viene vamos a hablar de tal, y la hacíamos en Un directo. cineforum. Hay que Sí, hacer la una de Juana historia, la Loca de vez en cuando. se ¿La habéis llamaba, visto? sí, la de Andrés Pajares, ¿no? Y Fernando Esteso. ¿Y quién es Isabel la Católica? Lola Flores. Sí, sí, sí. Bueno, también hay que hacer humor a veces, ¿no? Que sí, hombre, que es Creo que maravilloso. claro. Lola Flores y Isabel la Católica es lo más icónico que ha dado España. Con la canción famosa esa de los hermanos Pinzones. Eso Y es. hoy no se puede hacer eso, porque vamos, estamos condenados ya por ese tipo Bueno, de hace chistes. poco, mira, no te creas. Mira, ahora en un programa muy famoso que hay en Estados Unidos que se llama Saturday Night Live, todos los sábados, Sí. hay un chico que escribe mucho, que es latino, y han hecho unos cuantos sketches sobre los conquistadores españoles, graciosos. O sea, yo no veo por qué. Creo que el humor es una buena herramienta para quitar un poco de hierro al asunto No, de bueno, yo me cosas tan refería graves. por el tema, la canción, ¿no? Los hermanos Ah, bueno, ya, Pinzones ya. eran unos tal, tal. Ya, ya. Digo que hoy día ese tipo de humor está bastante vetado. Pero Bueno, sí que ya. es cierto que se llamaba Una historia de cine y lo hacíamos en directo. Entonces la gente también nos daba su opinión. Ah, bueno, Claro, claro. el problema es que para hacerlo un poco bien, yo recuerdo la clave que te ponían la película y después venía la tertulia. Claro. A mí me pareció un coñazo porque yo era un niño. Pero luego Y ahora los he ya no. visto de adulto. Era un niño, que no te lo creas, Emma. Probablemente tú La todavía, clave no me suena. probablemente tú todavía estabas nadando en una bolsa escrotal. Pero yo por aquellas épocas ya hacía mis pinitos intentando quedarme un rato más hasta que mi padre decía, vete a la cama, niño, ya. Y veíamos la clave con José Luis Balbín, que luego de adulto las he visto, algunos de ellos, y era un programa maravilloso. Lo digo cuando hablaban de temas muy, muy complicados, muy polarizantes, y sin embargo se debatía con cierta mesura, pero desde cada uno en sus posturas muy arraigadas, pero con mucho respeto, y el debate era muy interesante. Hoy día yo creo que no se podría hacer un programa así, aparte que Balvin se pegaba 4 horas allí, todo el mundo fumando. Bueno, se puede hacer Era, de todo, hombre. Sí, Hombre, sí, de sí. fumar no, de fumar no. pero bueno, eran muy interesantes, ¿no? Bueno, pues la idea era esa un poco, claro, lo que pasa es que tenías que decirles qué película era para luego Ya, hablar. Y claro. normalmente eran películas, algunas ya de los años 40, y bueno, reflejaban un poco, hacíamos sobre todo la crítica desde el punto de vista histórico, la cercanía que había con la historia o no, o tal, ¿no? Pero bueno, interesante. Esa película que habéis apuntado vosotras, si está en alguna de las plataformas, hacer un día una especie de cineforum y decir, bueno, O también estaría interesante la serie Isabel. ¿Esa está subida a Televisión en televisión Española? española, sí. ¿Está subida? Sí, sí, yo creo que Creo está que en sí. Radio Televisión Española. Pues Sí. eso es muy interesante también, O porque la, se puede o hacer. la película de La Corona Perdida, creo que, no sé si es película o es serie, que es La historia de Juana, que la hizo Ujú. también el mismo Esa no director. la he visto, yo creo, ¿eh? Sí, te lo digo. Partida, La Corona Partida. Pues no, no lo sabía. Me quiere sonar, Es sí. la película, está en RTV Play también. Ah, Es vale. como un spin-off de la serie Isabel de Castilla, se hizo una película sobre Ay, Juana. es verdad, es verdad. Me acuerdo, estoy viendo la cara de la chica que Yo vi hacía la de Isabel, la vi, ¿eh? Francamente La me serie de parece. Isabel es muy bonita. Es bonita, lo que pasa que, jolín, es un poco para. Yo cuando veo, por ejemplo, la batalla de Aljubarrota, que Ya. sale Fernando de Aragón, él solo a caballo, dando unas vueltas a un árbol, y dices, joder, macho. O sea, Bueno, porque estamos en lo mismo. No tenemos suficiente orgullo patrio como para hacer una película épica de aquella época. Es así de sencillo. Pues con los recursos que tuvieron, yo creo que lo hicieron bastante bien. Esa actriz me lo encanta. que digo, la película,
La película me Sí, gustó. pero cuando ves películas de otros Hombre, países hombre, de por favor, en Inglaterra mismo, las producciones que tienen para hacer. Claro. Bueno, la película Isabel, también podemos hacer películas de la leyenda negra. La película Isabel con Kate Blanchett y Jordi Moya haciendo de Felipe II, que parece que es el jorobado de tremenda. Notre Dame. También eso es muy interesante, porque eso da forma al pensamiento de la gente en Inglaterra mucho más que cualquier libro, porque las películas la ve mucho No, más es gente. así. Por supuesto. Es así, cuando con este Y libro, ellos piensan que Isabel I era Kate Blanchett y el rey de España era un tío asqueroso Era que estaba Jordi ahí en una Moya. esquina con este oscura. libro, que es El olor de la Edad Media, Ah, sí, de Javier, de Javier, de que amigo estuvo Javier. aquí en el canal, que con el libro regalan una carretilla para poderlo llevar, porque son Ya te digo. 1000 páginas de libro. Claro que yo digo, voy a comprar el libro para antes de hacer la entrevista a los dos, estuvieron aquí los dos, Sí. y compré el libro. Y claro, y a mí los libros yo los compro siempre por Kindle, pero este todavía no lo tenían en Kindle, No. entonces como vivo en Países Bajos, comprar un libro es una odisea. Ya. Y este lo compré por Amazon, entonces me vino. Claro, cuando veo 1000 páginas y Joder. tenía la entrevista, esto fue que me llegó tal que un martes, porque llegó tarde y la entrevista la tenía el jueves. Hice una lectura de esas en vertical del libro. Me di un golpe con el libro en la cabeza. Joder, macho, claro, te tienes que poner como Matrix, enchufártelo Claro, aquí. claro. Bueno, pues entonces queda apalabrado esto de hacer una historia de cine sobre alguna de estas series, alguna de las Fantástico. películas, y la que podéis proponer además, porque me parece un tema muy interesante el que podamos discutir de cómo se hace el cine histórico, lo que os mencionaba del libro este de El olor de la Edad Media, como os decían, cómo el cine había manipulado completamente la realidad sobre la higiene, la realidad de la vestimenta en la Edad Media, cuando uno va a los códices los ve vestidos de rojo, verdes chillones y demás, y sin embargo en las películas van de cuero y en las películas estas de vikingos que han hecho una especie, parece más Mad Max que la vestimenta real de la época, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo porque Sanz de Bremont, ya sabéis que es Consuelo Sáenz de Bremont, que es la que es Lo escribe con coescritora del Javier. Olor de la Edad Media, es una experta en el tema de la moda a lo largo de la historia y bueno, la verdad que fue muy entretenida la entrevista. Sí que se podría hacer una revisión crítica de algunas de estas películas cuando os apetezca, porque las dos sois Perfecto. muy bienvenidas aquí, a pesar de que el día que venís, pues yo evidentemente me tengo que tomar un par de omeprazoles para aguantar lo que me cae, pero Exagerado. yo de verdad que os agradezco muchísimo estar aquí. Sois dos pozos de sabiduría, sobre todo de Todo todo lo sin que tiene, fondo. de pozos sin fondo de sabiduría, sobre todo de todo lo que tiene que ver con las mujeres a lo largo de la historia. Y la historia de las mujeres en la corona española es muy rica, además en momentos claves, en momentos donde se estaba haciendo España, justo cuando se unen las dos coronas, y yo creo que esto, volver a... Además me ha gustado mucho cómo habéis creado vuestras propias teorías, que las teníais más que consolidadas, por supuesto, Por fin lo he podido contar. de que Juana no estaba loca y de que a Felipe el Hermoso, pues bueno, le No sentaron era mal tan hermoso. unas aguas No era frías. ni hermoso y bueno, Bueno, las Brad circunstancias de Pitt la no vida. era, claro. Bueno, y con esto, pues yo creo que despediros a las dos. Sandra, muchísimas gracias. No sé si tienes algo pendiente de algún libro en capilla, estás escribiendo algo. Bueno, sí, ahora en noviembre sale el primer tomo que me llamó el editor y me dijo, te has pasado, referente a las mujeres en el Renacimiento. Mi época favorita. Y lo hemos tenido que dividir en dos partes. El que sale ahora en noviembre habla de las mujeres en el poder y las mujeres en el mundo de la religión y dentro y fuera de la ortodoxia, protestantismo, catolicismo, que ahí había mucho tema. Y el segundo, que saldrá el año que viene, si Dios quiere, ya habla de escritoras, pintoras, piratas, de todo. ¿Escritoras piratas, quizá? Escritoras y piratas, ahí ya esa combinación tengo que seguir buscando, Emma. Jolín. Sale en Pues cuando noviembre ya, encuentres una me ¿lo lo tienes ya a cuentas. punto? Sí, ya está en preventa en Amazon. Ah, pues bien. Y sí, ya está. Uy, qué bien, para las navidades. Perfecto. Bueno, pues entonces ya tenemos regalo de Reyes. O sea, entonces lo ponemos en... ya lo Venga, pondremos en la dale. descripción, el enlace a Amazon de ese nuevo libro de Sandra.
que sale a la venta en los próximos... O sea, está ya a la venta en preventa. Entre el 6 y el 10 de noviembre, sí. Por el cumpleaños de Juana. ¡Ay, qué bien! No tiene Pero ningún de hecho, ejemplar. He No de tiene ningún decir una ejemplar. anécdota personal, y es que yo me casé el día que nació Juana de Castilla. Ahí ya... Era una información sin la que no podíamos haber seguido este programa. Y no me casé Bueno, con yo os Felipe puedo el Hermoso, contar me que yo casé nací con mi el día que- hermoso. Yo nací el día que se casaron los reyes de España, de ahora. Eso lo puedes cortar si quieres. Sí, yo creo que sí. Yo nací... No lo voy a cortar. O sea, tenéis que quedar mal también vosotras. Yo nací el 21 de marzo, el día que empieza la primavera. ¿Empieza qué? La primavera. Ay, qué bonito. Bueno, vamos a dejarnos de cursiladas. Emma, tú sí que nos tienes que decir algo de dos compañeras tuyas que acaban de publicar también y que además las vamos a traer aquí si ellas, por supuesto, se dejan, ¿no? Nunca mejor. Bueno, no sé yo si dejarlas, no, decirles que sí, hombre, que sí. Bueno, Pero que deciros se unan a pues, nosotras, Emma, las cuatro hombre, contra al final el que no va a aparecer es Joaquín, solo vamos a venir nosotras. Me pobre escondo ahí Joaquín. donde está el simbolito ese. Bueno, nada, pues como hemos estado hablando de Juana, yo conozco, tengo buenas compañeras de investigación que estudian a las hijas de Isabel la Católica. De hecho, yo formo parte de un grupo de investigación donde nuestra directora, Noelia García Pérez, ha publicado libros, hemos publicado libros como, por ejemplo, Isabel la Católica y sus hijas, el patronazgo artístico de las últimas trastámaras. Si queréis saber el tipo de empresas artísticas, ¿no?, que la reina influenció en sus hijas, ¿no? Pero también ahí está, por ejemplo, contribuciones de Melania Soler, que ella hizo su tesis doctoral, es una de estas compañeras que os digo, sobre el arte devocional asociado a las últimas trastámaras. Y es que ella, además, ahora también ha participado en el plano femenino y ahora está ampliando a las redes matrilineales, con lo cual esto es muy interesante lo que acabas de decir, la historia de las mujeres, ¿no? Las mujeres de la Casa de Austria, lo que heredan de Isabel la Católica, todas estas mujeres de las que hemos hablado, como María de Hungría, Catalina de Aragón. Y por otro lado, también hablar de Ruth Martínez Alcorlo, que ella es profesora en la Universidad Complutense, y ella publicó la única biografía que hay de la hija mayor de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, que es Isabel de Castilla y Aragón, princesa, reina y reina de Portugal. Entonces, esta biografía realmente es la única biografía que tenemos de la hija mayor de los Reyes Católicos. Bueno, ya va por su segunda edición en Silex. Además, Ruth es una gran divulgadora y estará encantada de venir, seguro. Melania y Ruth, bueno, son unas fueras de serie. Con deciros, Ruth habla latín y las mujeres que hablan latín ya sabemos, ¿no? Como las hijas de Isabel la Católica. Ya lo decía Juan Luis Vives, que eran extraordinarias porque, entre otras cosas, hablaban latín. Así que, bueno, en España se está haciendo mucho ahora sobre este tema y desde el grupo de investigación que estamos tanto en la Universidad de Murcia como otras investigadoras como Ruth y luego los esfuerzos que están haciendo personas como Sandra dando a divulgar esta historia de las mujeres, pues estamos de enhorabuena. Así que seguiremos en ello y espero y estoy deseando escuchar a Melania y a Ruth a ver si aceptan tu invitación. Estoy segura que sí. Sí, bueno, ya me pondré en contacto con ellas y estoy seguro que pasarán por aquí. Muchas gracias a los dos. Esperamos que volváis, que además sois recurrentes aquí. ¿Seguro? Ya y estáis siempre bienvenidas. Que son dos mujeres que no sé si hablan latín, pero saben latín, así que siempre nos encanta estar con vosotras por aquí. A ver si tenemos oportunidad de que sea pronto. Muchas gracias a ustedes también, ya saben. Gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta, que como saben ustedes contribuye a la difusión y nos vemos en el siguiente. Gracias. Adiós. Adiós.